Creciendo juntos. Tutorial del módulo de Linnea. Nuestro planeta, la Tierra. Unidad 3. La naturaleza y la sociedad se transforman. Este índice comprenderá los siguientes temas. Tema 1. La naturaleza es diversa. Tema 2. ¿Por qué cambian las cosas? Junto con el video anexo, los ciclos de la Tierra. Tema 1. La naturaleza es diversa, sus cambios también. La Tierra ha cambiado y sigue cambiando, el clima cambia, los seres vivos también cambiamos. Si aprendemos más de las causas y consecuencias de los cambios en la naturaleza, podremos utilizar mejor nuestros recursos. Los cambios en la naturaleza son diversos por el tiempo que tardan en realizarse, las causas que los producen, así como la forma y material del que están hechos. Hay cambios que podemos observar con facilidad, como el color de las hojas cuando llega el otoño, pero otros no. Hay cambios que no podemos percibir con nuestros sentidos. Detectarlos requiere del uso de algunos procedimientos e instrumentos especiales, como por ejemplo el crecimiento de bacterias, que podemos ver con unas herramientas que usan los científicos llamados cultivos bacterianos. Primero se toma un poco de la muestra que pensamos que tiene bacterias. Esta muestra se siembra en el círculo que puedes ver en la segunda imagen, que es un medio que tiene sustancias para que si alguna bacteria existe en nuestra muestra, puedan crecer. Después de algunos días, aparecen bacterias en caso de haberlas en primer lugar. También existen cambios que tardan muchos años en ocurrir, como lo que sucedió en el Jardín del Pedregoso, que se encuentra en la Ciudad de México. Hace 2000 años, en ese lugar, volcanes derramaron grandes cantidades de lava, que alcanzaban temperaturas de 850 grados centígrados, haciendo que todas las formas de vida que existían alrededor murieran. Después de la erupción, tan solo quedaron rocas, pero algún tiempo después, el viento trajo esporas, líquenes y helechos que empezaron a vivir allí, y se reprodujeron hasta aumentar sus poblaciones. La acción de las plantas, la temperatura y el viento fueron desgastando las rocas y formando el suelo. Después de mucho tiempo, otro tipo de vegetación fue sustituyendo la flora anterior. Este proceso se llama sucesión, y con cientos de años ha dado como resultado un lugar con muchos organismos como plantas, entre musgos, helechos, árboles, y animales como aves, reptiles, mamíferos y anfibios. Al igual que el pedregoso, todos los elementos de la naturaleza también cambian. Para entender mejor los cambios en la naturaleza, es necesario poner atención y preguntarnos de qué están formados los seres vivos y todo lo que nos rodea. Y justamente así pasó con Leucipo de Mileto en el siglo V a.C. Él tuvo la curiosidad de saber qué pasaría si se desmoronaba un terrón de arena en polvo y después seguir y seguir hasta reducirlo en su forma más pequeña. A esta diminuta partícula de materia le llamaron átomo, que significa que ya no se puede dividir. En 1808, John Dalton, un científico inglés, descubrió que cada átomo tiene su propio peso y puede expresarse en números. A esto se unieron más descubrimientos. Amadeo Avogadro, un físico italiano, demostró que átomos combinados se llaman moléculas. También descubrieron que los átomos y moléculas están en constante movimiento. Cuando se le aplica calor a un cuerpo, el movimiento de las moléculas se acelera y algunas de ellas son lanzadas al aire, convirtiéndose en vapor. Este descubrimiento
dio origen a las máquinas de vapor. En cuanto a las moléculas, pueden ser pequeñas y grandes. Las moléculas pequeñas están en el agua y en el aire, y su peso molecular es ligero. Las moléculas grandes se llaman también polímeros y están formados de moléculas pequeñas. Los animales y plantas están hechos de polímeros. Pero todos los objetos y seres del universo están formados por átomos. Cuando una sustancia está hecha de átomos iguales, decimos que es un elemento. Los elementos químicos se representan con un símbolo y se reúnen por familias. Seguramente has oído hablar de algunos de ellos. Mientras que las sustancias formadas por elementos químicos distintos se llaman compuestos. La mayoría de elementos de la naturaleza son metales que tú conoces como el oro, la plata y el cobre. También hay no metales, como el oxígeno que respiramos. Todos estos elementos de la naturaleza están agrupados en una enorme casa de 7 pisos y 18 columnas, con más de 100 cuartos. Esta casa se llama tabla periódica y cada elemento ocupa un cuarto. Esta organización es importante para poder estudiarlos. Mientras que en los compuestos, el agua es uno de ellos que podemos encontrar en la naturaleza en 3 estados: sólido, como el hielo; líquido, como el agua de un río; y gaseoso, como el vapor de un geyser. ¿Por qué existen estos 3 estados? Porque las moléculas siempre están en movimiento. La constitución y la apariencia física de los objetos y los seres vivos dependen de la forma en la que están dispuestos u ordenadas sus moléculas. Por ejemplo, el grafito de los lápices y los diamantes. Ambos están hechos de carbono, aunque los dos sean diferentes en apariencia, textura y dureza. Esto es porque el grafito de lápiz tiene a sus átomos distribuidos irregularmente, y esto hace que se rompa con facilidad. Mientras que los átomos del carbono que forman el diamante están dispuestos de manera geométrica perfecta, y esto hace muy difícil romperlo. Tema 2. ¿Por qué cambian las cosas? Como puedes ver, todo lo que está en la naturaleza es materia formada por átomos y cambian constantemente. Pero ¿cuál es la razón de este cambio? Antes de conocer estos factores que causan los cambios, debemos saber que en la naturaleza hay 2 tipos de cambios. Los cambios físicos no afectan la naturaleza o composición química de las sustancias. Esto quiere decir que impiden que una sustancia se transforme en otra. Por ejemplo, cuando el agua se congela, solamente cambia su apariencia. Los cambios químicos, por su parte, son cambios que pueden alterar la naturaleza o composición original de las cosas. Por ejemplo, cuando el carbón arde y se convierte en ceniza. Uno de los cambios que ponen en riesgo nuestra salud es el que ocurre en el agua. Al usar muchos productos para limpiar nuestra casa, hacemos que cambien las características o propiedades del agua, debido a los compuestos químicos que tienen los productos de limpieza y que provocan un cambio en la calidad del agua. Y aunque hay plantas de tratamiento para limpiar el agua, ellas son insuficientes, ya que la espuma de los detergentes tiene químicos que afectan a los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos son importantes porque producen la fotosíntesis, aún más incluso que las plantas de la tierra. La fotosíntesis
Es un proceso en el que las plantas transforman la energía del sol en energía química. Necesitan el agua que absorben de las raíces y el dióxido de carbono, que es un gas absorbido del aire por las hojas. En presencia de la luz del sol y la clorofila, que es una sustancia que está en las hojas, dan como resultado oxígeno, que los seres vivos usamos para respirar, y glucosa, que le proporciona energía a la planta. A pesar de que las plantas no tienen ojos, nariz u oídos, como otros seres vivos, tienen una propiedad conocida como fototropismo, que es la capacidad de buscar la luz del sol, por ejemplo, cuando están cerca de una ventana. Al igual que las plantas, hay animales que tienen comportamientos relacionados con las estaciones del año. En invierno, los osos hibernan, es decir, excavan una cueva y duermen ahí para pasar los meses de frío. Los osos deben comer mucho en primavera para poder tener reservas en su hibernación. También las mariposas monarca, que viven en los bosques de Canadá y al llegar al invierno allá, migran a México para sobrevivir. Todos estos cambios hacen que la Tierra se encuentre en transformación constante, y así hemos podido saber de los factores que influyen en la naturaleza física o química de un objeto.